Mi nombre es Cecilia Marino y esta editorial se llama CEPA, Clima Emocional Positivo en el Aula. Y estamos trabajando en educación emocional desde el año 2009. Empezamos aquí en la ciudad de Buenos Aires con materiales de educación emocional que los pueden ver en nuestra página y también empezamos trabajando con capacitación docente, porque nuestra especialidad tiene que ver con cómo llevamos la educación emocional al aula, cómo la llevamos a la escuela, cómo hacemos para trabajar la educación emocional de manera transversal con todo lo curricular. Así que, bueno, hoy lo que quiero compartirles, después de muchos años de trabajo con educación emocional, es una experiencia que hemos comenzado este año en la ciudad de Buenos Aires, pero que pretendemos extenderla a distintos lugares de nuestro país, donde concurrimos a las escuelas a brindar talleres de educación emocional a los alumnos. Pero esos talleres son con presencia de la maestra, de manera que la maestra nos ve trabajar y de esa forma se capacita y a su vez le damos un servicio a sus alumnos. Luego nosotros le hacemos a esa maestra un informe del trabajo que hemos realizado con su grupo y finalmente se hace también un taller con padres. Es decir, que nuestro modelo de trabajo del taller de emociones es una capacitación en acción, porque nos pasaba que muchas veces íbamos y dábamos los cursos de educación emocional y luego los maestros no se animaban a implementarlo en el aula. Entonces el modelo del taller de emociones es, bueno, te doy la capacitación, pero luego me ves actuar. Un equipo de nuestras profesionales va a los colegios, trabaja con los alumnos y luego se hace una devolución por escrito de todo lo trabajado y de todo el marco teórico. En el interior, el modelo de trabajo es diferente, ¿sí? Pero también se puede llevar a cabo el taller de emociones. Ya les voy a ir contando. Vamos a empezar un poquito contándoles el marco de trabajo del taller de emociones. ¿Por qué educación emocional? Bueno, ustedes saben la importancia de la educación emocional. La importancia que tiene la inteligencia emocional en nuestra vida, porque el éxito en la vida privada y en la laboral no está determinado solamente por el cociente intelectual, sino por el hecho de poseer y actuar con inteligencia emocional. Y esto lo podemos ver cotidianamente, en nosotros mismos, en compañeros, familiares nuestros, que son personas que a lo mejor han sido brillantes en la escuela académicamente, pero luego, a la hora de tener una pareja, tener amigos, luchar por un objetivo, no lo pueden hacer. Y ahí es donde aparece la inteligencia emocional, el peso que tiene en nuestra vida la inteligencia emocional. Las personas con inteligencia emocional, a mayor inteligencia emocional, se ha comprobado que hay menos conflictos, menos comportamiento agresivo, menos consumo de sustancias adictivas y menos comportamiento disruptivo. Y a más inteligencia emocional, hay mayores habilidades sociales, mayor empatía, mayor percepción positiva entre iguales y profesores, relaciones sociales de mayor calidad y, por supuesto, mayor rendimiento académico. Eso los docentes lo comprueban diariamente con sus alumnos. Los alumnos que pueden manejar sus emociones adecuadamente, que no se dejan vencer por el miedo, que tienen tolerancia a la frustración, que son perseverantes, todas habilidades propias de la inteligencia emocional, por supuesto eso también influye positivamente en su rendimiento académico. ¿Qué son las emociones? Acá tenemos tres definiciones que yo quisiera que solamente tengamos en cuenta los conceptos centrales de estas definiciones. La primera dice que las emociones han tenido valor de supervivencia para la humanidad, es decir, que vienen en nuestra información genética. Si no hubiéramos sentido miedo, no estaríamos hoy acá. Si el hombre primitivo no hubiera tenido miedo, si el hombre primitivo no hubiera luchado contra las fieras, no hubiera podido vencer y no hubiera podido generar, digamos, y poder estar nosotros hoy acá como especie. Es decir, que las emociones nos salvan el pellejo. El enojo nos lleva a luchar, el miedo nos lleva a huir, el asco nos lleva a apartarnos de aquello que puede ser dañino para nuestra salud, la tristeza nos lleva también a apartarnos para poder elaborar las pérdidas, la alegría nos lleva a juntarnos con otros. Las emociones tienen una función de supervivencia. La otra definición dice que la emoción
Es una luz que se enciende y que me indica que hay un problema a resolver. Esto es muy interesante porque quiere decir que la emoción nunca es un problema en sí misma. No podemos decir que esté mal estar enojado o que esté mal tener miedo. El miedo me da información de algo que me está pasando. Es una luz que se enciende y que me indica que está pasando otra cosa. Por eso las emociones son información, por eso no hay que reprimirlas, sino redirigirlas adecuadamente. Y la tercera definición que nos dice que la emoción siempre nos predispone a una acción, ¿sí? No hay emoción disociada de la acción ni emoción disociada del cuerpo. Las emociones se sienten en el cuerpo y nos llevan a actuar de una determinada manera. El enojo, como les decía, nos lleva a luchar, el miedo nos lleva a huir, la tristeza nos lleva a apartarnos, la alegría nos lleva a estar con otros, etcétera, etcétera. ¿Por qué nombro esas emociones? Porque son las básicas. Ahora les voy a contar. Las emociones tienen 3 componentes. Un componente orgánico, que es lo que pasa dentro de mi cuerpo cuando yo siento una emoción. Cuando yo siento una emoción, hay un montón de señales corporales que, por la cantidad de hormonas, de neurotransmisores que se segregan en mi cuerpo, ocurren, esos cambios químicos hacen que yo sienta señales corporales, como por ejemplo taquicardia, sequedad de boca, temblor en las piernas, nudo en la garganta, nudo en el estómago, calor en las mejillas. Esos son factores orgánicos. El otro componente de la emoción es el componente conductual, es decir, que las emociones se ven en los gestos y las posturas, ¿sí? Las cejas fruncidas, la sonrisa, los ojos abiertos de miedo, las comisuras, ¿cómo se llaman? Las fosas nasales abiertas cuando uno se enoja, ¿sí? Y se abren un poco las fosas nasales. Son cuestiones que uno no las puede manejar, son microgestos faciales. Algunos uno los intenta reprimir porque en situaciones sociales no está bueno que alguien vea que me estoy asustando o que tengo asco, pero si no, se intentan reprimir los más gruesos, pero hay microgestos faciales que no se pueden reprimir, y esos gestos faciales son los componentes conductuales de las emociones. Lo mismo que las posturas, los gestos y las posturas. Y el otro componente es el componente cognitivo, es decir, lo que yo pienso, ¿sí? La elaboración que yo hago, la explicación que doy acerca de la emoción. A mí me enoja esto porque, etcétera, etcétera. Hay una interacción continua entre los 3 componentes. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen esto porque es un concepto muy interesante y lo trabajamos a lo largo de todo nuestro taller de emociones. Esto quiere decir que entrando por cualquiera de esas 3 puertas, la orgánica, la conductual o el cognitivo, yo puedo cambiar una emoción desagradable por una emoción más agradable o más equilibrada. ¿Cómo puedo entrar en lo orgánico? A través de la respiración. Cambia la respiración, cambia la emoción. Nosotros en nuestro taller de emociones trabajamos en un montón de actividades relacionadas con relajación y respiración en el aula. Porque hay muchísimos estudios sobre esto, no nos vamos a explayar en este curso, donde se ha comprobado que hay una relación continua entre la manera en que respiramos y las emociones, ¿sí? La respiración alta y corta es una respiración más relacionada con la angustia, con el miedo. La respiración del vientre y más larga es una respiración relacionada con la calma, con la ternura, con la alegría. Podemos controlar nuestro ritmo respiratorio, controlar nuestra profundidad respiratoria, controlar la exhalación y la inspiración, y de esa manera cambia la emoción. Cambia la respiración, cambia la emoción. Pero también, si cambio los gestos y las posturas, cambia la emoción. Y esto, aunque parece muy simple, pero tiene un valor muy importante para las personas, porque la frase sería: yo puedo
reírme porque estoy contenta, pero me puedo poner contenta si me río. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, con nuestros gestos faciales, podemos inducirnos estados emocionales. Por supuesto que no me voy a olvidar del problema que tengo, por más que me ría, pero voy a estar mejor parada para solucionarlo que si además de tener un problema tengo cara de problema. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente lo cognitivo, lo más difícil de cambiar, que es el pensamiento, que muchas veces intentamos solo esa vía. Cambio la manera de ver la situación o de comprender la situación o cambio la explicación que me doy para cambiar la emoción. Es más fácil entrar por el cuerpo, es decir, cambiar la respiración y cambiar los gestos faciales para cambiar una emoción, que cambiar el pensamiento. Muy bien. Seguimos. ¿Qué ejes trabajamos en el taller de emociones? Como les conté, nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires va un equipo nuestro al colegio y realiza con los alumnos 6 talleres en el aula, donde se trabajan estos distintos ejes según las edades, con los más chiquitos más centrado en ellos mismos y con los más grandes más relacionado con habilidades sociales. Esos talleres se realizan en el aula con presencia del maestro. Previamente se hizo una capacitación general con los maestros y al finalizar el taller, los 6 talleres, se hace un informe de devolución a la escuela y un taller con las familias. ¿Qué ejes trabajamos en esos talleres? El primero es conciencia emocional. En ese eje trabajamos, por supuesto, sobre las 6 emociones básicas, que son la alegría, el miedo, el enojo, el asco, la tristeza y la sorpresa. A estas emociones se las llama básicas porque en todas las culturas se muestran con los mismos gestos faciales. Si ustedes le muestran algo que da asco a un señor que vive en Nueva York, hace el mismo gesto de arrugar la nariz que un señor que nunca estuvo en contacto con la civilización que vive en el medio del Amazonas. ¿Por qué? Porque son emociones básicas, las traemos en nuestra información genética y como les decía son para salvarnos el pellejo. El asco me separa, me aparta de aquellas cosas que pueden dañar mi salud o que pueden relacionarse con la muerte. Con lo cual, cualquier persona a la que le mostramos algo que dé asco, ¿sí? Que tenga que ver con infectarse, con ensuciarse, ¿sí? O que le recuerde alguna cuestión que puede ser mala para su salud, va a ser el gesto de la nariz fruncida. La sorpresa me prepara para lo que pueda venir, sea bueno o sea malo, no sabemos. La sorpresa es una emoción neutra, ¿sí? El enojo, como les dije, me prepara para luchar, con lo cual se fruncen las cejas, se abren las comisuras, se abren las fosas nasales para que yo me pueda oxigenar más para la lucha, etc. Hay un montón de cuestiones físicas que ocurren en mi cuerpo y estas son las emociones básicas porque, como les decía, en todas las culturas se muestran con los mismos gestos faciales. Con los chicos las trabajamos desde muy chiquititos para que ellos reconozcan en ellos mismos y en los demás los gestos que corresponden a cada emoción. ¿Para qué? Porque si yo reconozco, es el primer paso para la empatía. Yo no le puedo pedir después a un chico que sea empático si no trabajé con ellos el reconocimiento de los gestos faciales. ¿Sí? Esto las maestras lo trabajan incluso muy intuitivamente muchas veces. En el jardín de infantes se escucha muchísimo la frase, mira cómo está tu compañero, ¿a él le gusta que vos le pegues? Mira cómo está, ¿a vos qué te parece? ¿Está triste o está contento? Las maestras lo hacen habitualmente, esto de, fíjate la cara de tu amigo, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está mostrando? ¿Sí? Bueno, fíjate que eso que le estás diciendo no le gusta, mirá cómo se está poniendo, mirá la cara de triste que tiene. Estas cosas que las maestras muchas veces las trabajan intuitivamente, otras veces las trabajan para poner un poquito de culpa, pero bueno, eso dejemos, esa parte hagamos que no está. En realidad es algo que hay que trabajarlo sistemáticamente y está muy bien trabajarlo, ¿sí? Porque la manera de trabajar la empatía, de trabajar valores como la solidaridad, es primero trabajando la idea de míralo a la cara al otro, registrá lo que le pasa, frená cuando ves que se está poniendo triste, frená cuando está empezando a enojarse. Muy bien.
Es decir, que la conciencia emocional trabaja mucho sobre el reconocimiento de los gestos y las posturas de las emociones básicas. También trabajamos con los chicos ayudándoles a registrar las señales internas de las emociones, ¿sí? ¿Dónde sentís el enojo? ¿En qué parte del cuerpo? Pinta esa parte del cuerpo. ¿Cómo fue la última vez que te enojaste? ¿Cómo te avisó tu cuerpo? ¿Para qué trabajamos esto? Para prevenir reacciones. Si uno quiere trabajar en la prevención de las reacciones inadecuadas o violentas, tiene que trabajar primero en el registro corporal, porque si no, cuando vino la explosión ya está. Yo tengo que trabajar con los chicos para que ellos registren que el cuerpo, antes de explotar, da señales, ¿sí? Se me pone la garganta, se me cierra la garganta antes de llorar, se me hace un nudo en el estómago antes de explotar de enojo. Y eso hay que registrarlo. Empiezo a sentir calor en las orejas cuando me estoy por enojar. Muy bien. El segundo eje que trabajamos en el taller de emociones es la autoestima. ¿Cómo la trabajamos? Bueno, con esta definición nosotros nos basamos en la teoría de la psicología positiva, que define a la autoestima como la disposición a considerarse competente para hacer frente a los desafíos de la vida y sentirse merecedor de felicidad. Si ustedes se fijan, la definición de autoestima esta tiene dos variables importantísimas. La primera variable es las personas con buena autoestima o con autoestima positiva se consideran competentes, es decir, confían en que pueden, ¿sí? Confían en su inteligencia, confían en que si no pueden algo lo van a poder aprender, etc. Y además confían, y además de confiar en sus capacidades, son personas que se creen merecedoras de respeto, ¿sí? Es decir, ahí están los dos aspectos de la autoestima. Utilizamos como referente a Martin Seligman. Martin Seligman, el creador de la corriente de la psicología positiva, nos dice que la autoestima es un equilibrio entre el hacerlo bien y el sentirse bien. Seligman dice que en los años 60 hubo toda una corriente acerca de cómo favorecer una buena autoestima, que lo que decía esa corriente es, bueno, usted haga sentir bien al otro, que eso ya genera buena autoestima. Entonces, los famosos libros de autoayuda, ¿no? Que decían, tú puedes, tú eres el mejor, tú eres un genio, es decir, hagámoslo sentir bien, ya con eso se generaba buena autoestima. Seligman dice, no, hay que agregarle la otra pata, hay que agregarle la pata del hacerlo bien. Enséñele a las personas a hacer las cosas bien, que luego se sentirán bien, ¿sí? Enseñe a hacerlo bien, dice Seligman, que el sentirse bien vendrá por añadidura. Entonces, con los chicos trabajamos, por ejemplo, desde muy chiquitos en nuestro taller de emociones, actividades fundamentales del estilo lo que sé y lo que puedo aprender. Trabajamos la idea de que las personas tenemos fortalezas y debilidades. Trabajamos la idea de que las personas hay cosas que nos salen bien y cosas que no nos salen. Y que esas cosas que no nos salen, si practicamos, las podemos aprender. A lo mejor no vamos a ser expertos, pero las podemos aprender. Trabajamos sobre esta idea de que con el esfuerzo se mejoran los resultados. Y entonces, cuando elogiamos cosas concretas y trabajamos actividades donde se apunta a destacar qué cosas te salen bien, qué cosas te cuestan, pero te gustaría aprender, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dice Seligman, el sentimiento de autoestima está relacionado con el hacerlo bien. Y las personas tenemos fortalezas. Acá están las fortalezas del carácter que tenemos las personas, la creatividad, la curiosidad, el amor por aprender, la perseverancia, la honestidad. Fíjense cuántos de nuestros alumnos, por ejemplo, hay alumnos que son muy creativos, que siempre se les ocurren ideas originales, y hay otros que son muy perseverantes, y hay otros alumnos que son muy humildes, muy prudentes. Fíjense qué maravilla poder identificar estas fortalezas en los alumnos y elogiarlas de modo concreto, y también decirles al que es prudente, pero quizá le cuesta ser más creativo o animarse o tener ideas originales, decirle, bueno, a vos te cuesta cuando pedimos una idea,
poder decir algo con seguridad. Entonces, esto lo tenemos que trabajar. La próxima vez que yo pregunte algo, vos tenés que intentar decir lo que se te ocurra, lo primero que te salga, y eso ya va a estar bueno para que se te sigan ocurriendo otras ideas. Entonces, con los chicos trabajamos sobre esta idea de que las personas tenemos fortalezas y debilidades, y les vamos dando a los chicos en nuestras clases actividades y propuestas para que empiecen a mostrar sus fortalezas y también para que nos empiecen a compartir sus debilidades y darse cuenta que con la práctica las pueden mejorar. El tercer eje que trabajamos en nuestros talleres es el eje de comprensión emocional. ¿Qué quiere decir comprensión emocional? Bueno, una de las cosas es validar las emociones sin juzgarlas como correctas o incorrectas. Las emociones no son ni buenas ni malas, son parte de la vida. Yo no puedo decir que está mal enojarse, ¿sí? Porque la verdad es que sucede, no es algo que yo pueda manejar. No puedo decir está mal tener miedo, me pasa, sucede. Ahora, lo que sí puede estar mal es la conducta asociada a la emoción. Si yo cuando me enojo parto una silla por la cabeza, eso está mal, la conducta, no la emoción. Las emociones no son correctas ni incorrectas, sí la conducta asociada a la emoción. Por eso trabajamos mucho también con esto de promover la conversación en nuestras clases, ¿sí? Trabajamos a través de rondas de intercambio, trabajamos con juegos que hemos creado nosotros. Hay un juego de preguntas sobre la tristeza, donde se fomenta la creatividad y la expresión de experiencias personales, con preguntas del estilo, ¿dónde vive la tristeza? ¿Cuál será su mejor amigo? ¿Cómo será la casa de la tristeza? Y también combinamos esas preguntas con otras más personales, como ¿cuándo fue la última vez que te sentiste triste? ¿Cómo se pone tu cuerpo? ¿Cómo se pone tu cara? Etcétera. Y la verdad es que ese es uno de los juegos favoritos de los chicos, porque les permite explayarse con mucha creatividad y conectarse realmente con una emoción que no siempre uno... Primero que a veces la desvalorizamos en los chicos, ¿no? Le decimos, bueno, pero ay, ¿cómo vas a estar triste si sos un chico? Y bueno, sabemos que la tristeza nos embarga a todos en algún momento, ¿sí? Y que los motivos que ponen tristes a los chicos son tan importantes como los que ponen tristes a los grandes, y que validar esa emoción y decirles que todos en algún momento la sentimos realmente los hace sentir a ellos muy bien, les da un alivio muy grande en una cultura donde todo lo que tenga que ver por ahí con la reflexión y con el mirar sobre uno mismo está medio desvalorizado, ¿no? Y está la cosa de hacer y estar, digamos, como muchas veces en una descarga frenética de una felicidad fingida, y tener un espacio en la escuela para conversar sobre que hay cosas que nos ponen tristes a todos, ¿sí? Y también jugar un poco con la imaginación es realmente una instancia muy linda para trabajar con los chicos. Nosotros tenemos también un material muy interesante que utilizamos en las clases, que son unas tarjetas de emociones, con 20 emociones en castellano y en inglés, donde sacando las distintas tarjetas proponemos distintos tipos de actividades. Dramatizar una situación, armar una historia, contar la última vez que se sintieron así, etc. Luego también trabajamos en la etapa esta de comprensión emocional, conocer la relación que hay entre pensamiento y emoción, ¿no? Pensamiento, emoción y acción. Es decir, dependiendo de la edad de los chicos, trabajamos la idea de que depende cómo yo interprete la situación, me voy a sentir de una manera y eso va a hacer que actúe de una manera. Si yo pienso, no voy a poder, siempre me va mal, en todos los exámenes me va mal, yo nunca puedo, etcétera, eso va a hacer que me sienta una víctima, que me sienta inválido frente a ese examen, y por supuesto me voy a quedar en blanco y no voy a poder pensar, y eso va a reforzar mi idea de que no soy bueno, de que siempre me va mal. Es decir, hay una relación, el triángulo pensamiento, emoción, acción se retroalimenta, por eso tengo que tener cuidado con lo que pienso, cuidado con cómo interpreto la realidad, porque mis interpretaciones de la realidad afectan mi mundo emocional y por supuesto eso afecta lo que hago. Esta idea, dependiendo de la edad, la trabajamos de distintas maneras con los chicos. El cuarto eje es el eje de regulación emocional,
¿Qué es la regulación emocional? Es la manera en que las personas podemos influir sobre nuestras emociones para canalizarlas de manera adecuada. No es reprimirlas, ¿sí? Regular no es reprimir, sino que es expresarlas de manera adecuada. Algunas estrategias de regulación emocional son cognitivas, es decir, cambia el pensamiento, cambia la emoción. Otras son conductuales, ¿sí? Por ejemplo, salgo a correr cuando estoy nervioso, hago algunos ejercicios de respiración, me relajo, esa es una estrategia conductual. La otra estrategia de regulación emocional puede ser de afrontamiento, es decir, estoy enojado con esa persona, voy y hablo, tengo un problema que me tiene la cabeza muy preocupada, busco la manera de solucionarlo, pido ayuda a alguien, ¿sí? Y finalmente las de evitación, ¿sí? Cuando uno necesita a veces apartarse de la situación. Estoy con un problema, me voy al cine y cuando vuelvo veo si lo puedo resolver. Entonces les damos a los chicos distintas estrategias de regulación emocional según esta clasificación. Finalmente, el quinto eje es el de habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Un conjunto de conductas emitidas por una persona en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando las conductas en los demás, comportamientos con los que generalmente resuelve problemas inmediatos mientras minimiza la posibilidad de futuras dificultades. Las personas hábiles socialmente presentan contacto visual, los famosos que se trabajan cuando son más chiquitos y luego nos olvidamos, que le decimos al alumno, mírame cuando te estoy hablando, ¿sí? Y que después, hasta nosotros los adultos nos olvidamos de eso y yo veo a las maestras que escriben en el pizarrón y los alumnos le hablan y la maestra le dice, háblame, que yo te escucho pero no te miro, ¿sí? Y sabemos que la comunicación es un todo y que el 93% de la comunicación es lo no verbal. Bien, entonces ahí no estamos siendo un buen modelo de habilidad social. La sonrisa es una de las señales sociales más poderosas, ¿sí? Más poderosas. El volumen de la voz, enseñarles a los chicos a expresarse con asertividad, a expresarse claramente. Sabemos, y no me voy a explayar en este curso, que lamentablemente muchos de nuestros chicos tienen un gran déficit de habilidades sociales porque están muchos solitos, porque están muchos frente a una pantalla, porque comen mirando la tele o comen mirando la pantalla, están en la mesa familiar pero están con una tablet. A mí me asombra muchísimo ver en los restaurantes los niños en mesas familiares, niños de menos de un año y los niños con su tablet y la familia de los mayores interactuando entre sí, a veces también con sus celulares, pero el niño totalmente apartado de la interacción de la conversación. Entonces, claro, luego nos encontramos con estos chiquitos que hablan en voz baja, que miran para abajo, ¿sí? No tienen experiencia de socialización. Y los chicos que tienen, las personas más hábiles socialmente, presentan también menores índices de ansiedad. Enseñarles a los chicos a ser asertivos, es decir, expresar abiertamente sentimientos, opiniones, pensamientos, considerando la situación y respetando los derechos ajenos. Nosotros trabajamos mucho, hablando de asertividad, con los mensajes en primera persona, que son, yo cuando pasa esto me siento de esta manera, por eso te pido. Esos mensajes los trabajamos de manera muy, muy poderosa. Uno de nuestros materiales, el No quiero pelear, de Cecilia Sosa Cabrios, trabaja muy bien todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de las señales corporales que nos da el enojo y luego la enseñanza de habilidades sociales, entre ellas los mensajes asertivos, para solucionar conflictos y expresar sentimientos de manera adecuada. ¿Cómo es la propuesta del taller de emociones? Entonces, como les contaba, es una propuesta pedagógica, ¿sí? Donde se imparten estos contenidos que yo les conté de educación emocional a través de actividades pedagógicas, a través de actividades pedagógicas de educación emocional. ¿Cómo los secuenciamos estos contenidos? En todas las edades se realizan actividades que contemplen los distintos ejes. Conciencia emocional, reconocimiento y expresión de las emociones en uno mismo y en los demás. Esto se trabaja fundamentalmente los primeros años hasta los 8 años
Este eje se trabaja de manera muy fuerte, ¿sí? Pero no es el único eje que se trabaja también autoestima, sentimiento de valía personal y respeto por uno mismo, la comprensión emocional, el saber analizar las distintas emociones, ponerles un nombre, comprender los mensajes que me transmiten, regulación emocional, ¿se acuerdan las distintas estrategias de regulación? Las cognitivas, las de afrontamiento, las de evitación, y habilidades sociales. En este momento, este es el equipo que lo está llevando a cabo acá en Buenos Aires, ¿sí? Esta es nuestra mascota, Jajá, que concurre a las clases, el muñeco, y este es el equipo de profesionales que lo está llevando a cabo en el Colegio Cristóforo Colombo, acá en la capital, la ciudad de Buenos Aires. Estamos trabajando desde principio de año con distintos grados de primer ciclo de la escuela primaria. Acá les muestro algunas de las clases, ahí ven fotos, por ejemplo, utilizamos materiales variados, lúdicos, de muy buena calidad para trabajar. En este caso, la profe está trabajando todo lo que tiene que ver con reconocimiento de las señales corporales que me dan las emociones, ¿sí? Que me dan las emociones. Aquí los chicos realmente tienen una interacción muy activa, les gusta mucho trabajar. Fíjense, trabajamos aquí con rimas, donde damos soluciones para manejar las emociones. Esto queda en el aula. La verdad es que las rimas tienen un impacto interesante en los chicos más chiquitos. Y nosotros sentimos que hemos cumplido nuestro objetivo cuando la maestra nos cuenta, entre una semana y la otra que volvemos nosotras, nos dice, ¿sabés que la otra vez cuando un compañero se enojó, le mostraron la rima y antes de que reaccionara le dijeron, anda a tomar agua porque fíjate, si actúas enojado alguien va a salir lastimado? Cuando los chicos pueden verbalizarle a un compañero alguna estrategia para manejar el enojo de manera positiva, por ejemplo, en una de las aulas, una de las actividades tiene que ver con armar una caja de descarga positiva del enojo y esa caja queda en el aula. Entonces la próxima vez que me venga el enojo voy a agarrar la caja y en esa caja hay masa para apretar, hay papeles para dibujar, hay nylon de pelotitas para apretar. Y nuestra mayor felicidad es cuando volvemos a la semana siguiente y la maestra nos dice, ¿sabés que esta semana 3 chicos me pidieron la caja? ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir? Que pudieron incorporar la estrategia, que pudieron regular la emoción, que pudieron postergar la reacción, es decir, hubo una ampliación de la inteligencia emocional. La emoción no les ganó a ellos le pudieron ganar a la emoción. Acá estamos haciendo una actividad de relajación y respiración. Fíjense que son cosas que no salimos del aula, no se necesita ningún tipo de infraestructura especial, ¿sí? Este es el botiquín de emergencia, por ejemplo. Estas propuestas las llevamos nosotras, ¿sí? Todo este material, o sea, el taller de emociones incluye todas las actividades y el material que nosotras realizamos, lo llevamos también nosotras a la escuela. El botiquín de emergencia era ideas que puedo tener en cuenta la próxima vez que me enoje, ¿sí? Y adentro del botiquín habíamos puesto qué puedo hacer la próxima vez que me enoje y había dibujos o había objetos que me recordaban qué podía hacer. Respirar, dibujar, salir a tomar agua, etcétera. Y entonces cada uno podía armarse en su casa el botiquín, etcétera. Eso estaba digamos, de acuerdo a cada profe en su grado había dado distintas sugerencias. Fíjense, esto que tiene en la mano, este niñito, utilizamos estos anclajes, ¿sí? Para bajarlos y para dar la palabra. El que tiene ese almohadoncito, que además es muy tiernito, es el que puede hablar. Lo utilizamos en las rondas de intercambio y realmente se producen conversaciones maravillosas y estamos felices de cómo los chicos empiezan a escucharse, que es una de las cosas que más les preocupan a los maestros, que los chicos no se escuchan. Acá está el juego, una de las tarjetas del juego de la tristeza que les conté.
Los chicos se fascinan con este juego. Esta niña tiene en la mano una piedra, que es la piedra que te inspira para responder, que bueno, es una piedra de ónix, nada del otro mundo, pero que realmente se genera un espacio mágico de intercambio y de reflexión. Acá estamos también con el juego. Fíjense, por ejemplo, esa pregunta que se ve. ¿Qué es lo que más desea en la vida la tristeza, aunque piensa que es imposible? Salen cosas muy creativas y muy lindas. Acá trabajamos dibujo, esto es en segundo grado, sobre los miedos. ¿A qué le tienen miedo? Bueno, esto lo trabajamos a partir de cuentos, trabajamos mucho con literatura de muy buena calidad, de muy buen nivel, de autores argentinos y extranjeros también, realmente de calidad, Liliana Cineto, Isol, Schuher, no me acuerdo ahora, Anthony Brown, con distintos autores, libros álbum, trabajamos como disparadores los cuentos para conversar luego sobre los propios miedos, y hacemos de la clase de educación emocional también una clase plagada de emociones, ¿no? Por esto de leer los cuentos. Bueno, yo quiero dar estos 5 minutos no voy a poder contestar todas las preguntas, pero para si hay alguna pregunta, pero antes quiero decirles que quienes quieran llevar esta propuesta a sus colegios, tanto en Capital, en Provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, les vamos a mandar ahora un link donde ustedes pueden consultarnos a ver qué propuesta tenemos para el interior del país. Por supuesto que para el interior no es igual que aquí, las profesionales hacemos un seguimiento de los talleres que lo llevan a cabo las maestras, un seguimiento online, pero vamos a dar la capacitación inicial, vamos a dar el taller de padres y el seguimiento se hace a distancia, entregando nosotras todo el material para que ustedes lleven a cabo las actividades. De todas maneras, a cada colegio se le puede armar una propuesta con algunas características según el colegio, ¿sí? Podemos como tener algunas variantes según el colegio. Entonces, quienes estén interesados en llevar la propuesta del taller de emociones, nos pueden escribir a este link que Pedro les va a poner en el chat, y nosotros le vamos a contestar las preguntas que nos hagan, quienes tengan ganas de llevar esta propuesta, que, como les digo, aquí en Buenos Aires son 8 encuentros, un encuentro de capacitación con los docentes, 6 en las clases, 6 trabajos en clase con presencia del maestro, y un taller de padres al final con una devolución escrita en los grados donde se trabajó. Lo que nosotros proponemos es no comenzar en toda la escuela al mismo tiempo. Empezar por un grado, por 2, por 3, supónganse que en su colegio hay 3 divisiones de primer grado, 3 divisiones de cada uno, bueno, quizás empezar por los 3 primeros y por los 3 terceros, ¿sí? Por primero y por tercero, o sala de 5, tercero y quinto grado, una cosa así, o sea, proponemos empezar de manera progresiva, con los grados que estén más necesitados, con los maestros que estén más motivados, para que a lo largo de 1 o 2 años todo el colegio pueda llevar a cabo la experiencia. Pero no es conveniente, según mi experiencia, empezar por todo el colegio al mismo tiempo, porque se hace muy difícil el seguimiento, la capacitación, la motivación, etcétera, etcétera. Así que bueno, tenemos, como les decía, quienes estén interesados en llevar la propuesta a su colegio nos pueden escribir en el link que van a recibir ahora en su computadora, que está en el chat. Y puedo contestarles algunas preguntas. Hay algunas preguntas. ¿Cómo muchas? Acá no aparecen, ¿eh? A ver, que se ha trabado esto. Ya estamos contestando algunas preguntas. Sí, a ver,
la propuesta se puede llevar a cabo, la tenemos pensada para llevar a cabo desde sala de 3 hasta 12 años, de 3 a 12 años. Con secundaria le estamos dando forma, pero todavía no la tenemos armada, ¿sí? Así que sí tenemos armado de 3 a 12 años. Como les decía, quienes quieran saber particularmente para su colegio, nos escriben y les contesto las preguntas, les vamos contestando en estos próximos días, específicamente para los lugares que nos van preguntando. Para el interior el esquema es el que les contaba, ¿sí? Damos una capacitación para todo el colegio. Luego vamos a los grados que vamos a empezar con el taller de emociones, ¿sí? Es decir, supónganse, como les decía, empiezan en primer grado, muy bien, a esos maestros de primer grado se les dan las actividades que tienen que realizar y se les hace una tutoría online de las 6 encuentros que van a tener con los alumnos, vía mail o vía Skype, hacen las actividades que nosotros les mandamos, nos cuentan cómo les está yendo, nos preguntan. Cuando finalizan con esas 6 actividades que van a hacer con nuestro seguimiento, vamos y damos un taller para padres y hacemos un cierre con esas maestras donde les damos más actividades para cómo seguir y también les damos tips para poder profundizar los contenidos que trabajaron, ¿sí? Este es el esquema general para el interior, pero por ahí va a haber algunos colegios que quieran que en el medio del trabajo de los 6 encuentros vayamos. Bueno, eso también se puede pactar, se puede arreglar, ¿sí? Mucha gente que bibliografía para Jardín y capacitaciones para profesionales. Bueno, capacitaciones. Nosotros vamos al interior, voy yo al interior a dar capacitaciones, ¿sí? En estos días me estoy yendo, bueno, mañana me voy a Necochea y a Mar del Plata, la semana que viene me voy a Concordia, la otra semana me voy al Chaco. Les cuento porque, bueno, para que vean que me muevo por distintos lugares, ¿sí? No es que voy aquí cerquita. Entonces, quienes quieran capacitaciones para profesionales, nos escriben, ahí mismo a ese link que les manda Pedro nos pueden escribir, aunque no quieran el taller de emociones, solo quieren capacitación, lo aclaran que les contestamos sobre capacitación, ¿sí? O sea, puede que quieran este esquema de capacitación, 6 encuentros y taller de padres, o pueden que quieran una capacitación para docentes nada más, un taller para docentes. Entonces nos escriben que les paso las propuestas de charlas para docentes y charlas para padres. ¿Dónde vas a estar en Necochea? Estoy en Necochea. ¡Ay, Necochea! Estoy en La Merced y en el Pío 12. El viernes y el sábado. Doy 2 cursos en un colegio y 2 cursos en el otro. Así que la que es de Necochea, la espero, aunque no vaya a esos 2 colegios, que venga. ¿Cada cuándo son los encuentros? Los encuentros, ¿cada cuánto son los encuentros en las aulas? Sí. Los encuentros del taller de emociones, o sea, todo el taller de emociones, así como yo se los cuento, está pensado para hacerlo en 2 meses. Es una capacitación con los docentes, una vez por semana 6 encuentros en el aula y al finalizar un taller de padres, ¿sí? O sea, 8 encuentros en 8 semanas se termina toda la propuesta y después se les da ideas acerca de cómo seguir. Como les digo, a la gente del interior, esos 6 encuentros se hacen a distancia, con tutoría desde aquí. Pero en 2 meses estaría terminada la propuesta y luego se puede arrancar en otros grados y esos grados que ya trabajaron en el taller de emociones van a tener ideas de cómo continuar ese trabajo. ¿Sí? Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? No, los costos, todas estas cuestiones nos escriben, nos preguntan por los costos, nos escriben al link que Pedro pegó en el chat, ¿lo pegaste ya? Y ahí les vamos a dar costos en función de dónde es, de en qué lugar es, exactamente qué es lo que quieren, porque les decía, este es el esquema general, pero hay cosas que se pueden recortar o agrandar en función de las necesidades de ustedes. Entonces, los costos se los pasamos personalizados, ¿sí? ¿Qué más preguntan? A ver. Mucha gente pide bibliografía para jardín. Bueno, yo escribí en el año 2008 un libro que fue mi primer libro y que no es de esta editorial y que está mal que yo lo promocione porque no es de esta editorial, pero lo voy a promocionar igual, de editorial Bonum, Educación Emocional, Programa de Actividades para Nivel Inicial y Primario. Precioso libro que tiene de todo. Editorial Bonum, ahí tienen un material. Después de esta editorial tienen Clic de Emociones, que es un libro de actividades, donde hay orientaciones para padres y docentes. Muy lindo para trabajar educación emocional.
No quiero pelear, de Cecilia Sosa Cabrios, hermoso, para trabajar resolución del enojo, manejo de conflictos, etcétera, etcétera. También de esta editorial, de CEPA. Y luego después, bibliografía, así como en general, si ustedes quieren algo duro para trabajar educación emocional, hay muchas cuestiones de España, mucha bibliografía de España, pero con estas tres cosas que les conté, van a poder sacar mucho material. Vizquerra y Pablo Fernández Berrocal son dos referentes españoles que tienen muchísimas propuestas teóricas y didácticas, Rafael Vizquerra y Pablo Fernández Berrocal. Les cuento, para la gente que esté interesada en profundizar el marco de la educación emocional, que como se habrán dado cuenta, no es una improvisación, no es pura guitarra, tiene un fundamento que es necesario conocer. No son clases de terapia, ni son clases de, a ver, contá lo que sentís, sino que hay todo un fundamento. Quienes quieran profundizarlo, el año que viene, de marzo a julio, hacemos aquí, presencial, los días sábados, un sábado por mes, una especialización en educación emocional y social, donde ahí sí hay mucha teoría, muchas propuestas prácticas. Especialización empieza el 17 de marzo, un sábado por mes, porque está pensado para la gente que viene del interior, 5 sábados. Entonces, quienes quieran por ahí meterse ya en algo más profundo, ¿sí? Pero si no, con toda la bibliografía que les di. Una colega, Susana Maurín, tiene un libro publicado también por Editorial Bonum de educación emocional, con muchas propuestas didácticas muy concretas y muy interesantes. El libro de Bonum, Educación Emocional, Programa de Actividades para Nivel Inicial y Primario, de Gisela Capi, Milú Cristelo y Cecilia Marino. Pero si ponen Educación Emocional, Programa de Actividades para Nivel Inicial y Primario de Bonum, es el único que hay, ¿sí? Así que... Y la última pregunta es, ¿dónde vas a estar de Concordia? ¿Dónde voy a estar en Concordia? En Concordia voy a estar en el San José, en el Colegio San José, de Concordia, ¿sí? No tengo la dirección, no tengo nada, porque recién lo arreglé ayer, pero en el Colegio San José. Bueno, espero las consultas, tanto sea para el taller de emociones como para capacitaciones, lo que necesiten saber, y les agradezco el entusiasmo, les agradezco la participación y espero que esto haya dado un panorama general de lo que es trabajar la educación emocional en el aula. Muchísimas, muchísimas gracias y bueno, ojalá nos veamos en algún lugar del interior del país, bueno, y también de Capital. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias.